Buena tarde para todos. Son las 4:01 de la tarde de hoy, miércoles 23 de agosto de 2023. La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y el Comité de Carrera de la Licenciatura en Matemáticas les da la bienvenida. Es un gusto tenerlos a los que están aquí en la llamada en Zoom y a quienes nos están viendo en diferido por el canal de YouTube de la Facultad de Educación. Estamos muy contentos. Y muy ilusionados con la conferencia que tenemos hoy. Esta vez nos acompaña la profesora, la doctora Paola Balda Álvarez, que en este momento está en Bogotá, ¿cierto, profe? ¿Usted se encuentra en este momento en Bogotá? Bueno, exactamente en Soacha, Ah, muy cerquita de En Bogotá. Soacha, en el municipio anexo. Muy bien, la profesora hoy conversará con nosotros, tituló su exposición y su conversación Una epistemología de usos de lo proporcional, un estudio socioepistemológico en el contexto de la huerta escolar. Em, Como siempre, estamos todos muy contentos y esperando que sea del agrado de todos los que están en esta llamada y quien ven diferido este encuentro con la educación matemática. Ya es la 44ª vez que nos encontramos, llevamos ya varios años sosteniendo este maravilloso encuentro y esperamos seguir haciendo. Algunas indicaciones para las personas que están en este momento en la llamada. Por favor, mantener silenciados los micrófonos y lo mismo que las cámaras para no interrumpir para no interrumpir la señal. A veces se puede poner un poco pesada la señal cuando hay tantas cámaras encendidas o micrófonos. Por favor, guardar las preguntas y los comentarios y la conversación con la profesora para los últimos 10-15 minutos de la conferencia. La profesora a partir de este momento tiene unos 45-50 minutos de exposición y ya luego interactuamos. Para quienes están presentes, por favor, completar la asistencia y recuerden que cuando estemos en el momento de la conversación, pues pueden levantar la mano aquí en el Zoom abajo donde dice reacciones, ahí hay un link para levantar la mano o simplemente pueden decirlo aquí en el micrófono. Em, Profesora, creo que ya es hora de empezar, la vamos a escuchar, sea usted bienvenida, mucho gusto en tenerla en nuestra conferencia y si quiere nos dice dos o tres cosas de por qué está en Soacha, a qué se dedica ahora profesionalmente y arrancamos con la conferencia. El micrófono es suyo, profesora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y a ustedes por la cordial invitación que me han hecho. Sí, efectivamente, yo soy Paola Balda, soy profesora de matemáticas de una institución educativa pública en Soacha desde hace 19 años y medio y soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues al ser profesora de planta de aquí al municipio de Soacha, pues vivo aquí desde hace varios años y eso es lo que me hace hoy estar aquí también y contarles un poco acerca de este trabajo que realicé en el marco del doctorado y que ha dejado algunas reflexiones e impacto en mi trabajo como profesora en el aula. Y sobre eso es que les quiero conversar un poquito el día de hoy. Si me lo permiten, más allá de presentar como los resultados de una investigación en un marco como tan riguroso, quiero contarles cómo fue el desarrollo de esta investigación que pues me acompañó durante el proceso doctoral y que ha venido haciendo eco luego de mi graduación y ha tenido pues algún impacto, digo yo, positivo en mi quehacer como docente. El propósito de la investigación que yo realicé en el marco doctoral fue fundamental una epistemología de usos de lo proporcional basada en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar con la finalidad de contribuir al rediseño del discurso matemático escolar en torno a este saber. Pero ¿por qué nace esta idea de realizar una investigación en el marco de la socioepistemología centrada en la proporcionalidad y demás? Pues al igual que muchos profesores que trabajan en la escuela, creía en un momento inicial que mi práctica era muy buena y mi práctica, digo yo, lo era basada en la reproducción, ¿no? Casi que reproducía lo que había experimentado como estudiante de algún curso de matemáticas, pero también un poco lo que encontraba en los libros de texto. En algún momento de la historia, en esa práctica o en esa experiencia como profesora, tuve la oportunidad de acompañar a mis estudiantes en escenarios fuera de la escuela, ¿sí? De ser invitada a sus casas o de encontrarlos
en escenarios donde ellos trabajaban. Y para mí fue de gran impacto darme cuenta que las matemáticas que yo enseñaba en la escuela eran matemáticas de uso exclusivo para aprobar los exámenes que la profe Paola ponía en la escuela. ¿Mm? Y entonces fue impactante y fue frustrante porque como profesora yo no quería que los niños y las niñas solamente tuvieran una experiencia matemática para aprobar una evaluación, sino que tuvieran una experiencia con las matemáticas que les permitiera leer el mundo y transformar su realidad. Entonces, para ese entonces, era como el año 2000, me pregunté si existiría alguna manera de materializar esa relación en doble sentido entre las matemáticas que se trabajan en el aula y las matemáticas que usamos. Años más adelante, eh, con esa pregunta en la cabeza, pues tuve la oportunidad de entrar a hacer una maestría en docencia de la matemática y encontrar que existían otras voces que, que también le metían ruido a eso y que habían pensado asuntos similares a eso. Y también por fortuna, terminando la maestría, tuve la oportunidad de cambiar de escenario de trabajo. Ya no iba a trabajar en la escuela, sino trabajar en un programa que me permitió conocer otras realidades del país, viajar por el país y conocer cómo los maestros y maestras de escuelas rurales trabajaban, por ejemplo. Y ahí, en ese cambio de escenario de trabajo, fue donde encontré un contexto que llamó mucho mi atención. Un escenario que, según yo, permitía esa materialización de esa relación en doble sentido, de traer las matemáticas en uso a la escuela, pero también de que esas matemáticas que se aprendían en la escuela salieran y no se quedaran solamente en el salón de clase. Y ese escenario que llamó la atención fue el escenario de la huerta escolar o los escenarios de las huertas escolares. Durante 5 años estuve acompañando huertas escolares ubicadas en diversas latitudes del país, en escuelas ubicadas en zonas rurales súper recónditas, también en zonas rurales muy cercanas al lugar donde vivo, que es Soacha, y encontré ese encanto. Para ese entonces, pues ya empecé mis estudios doctorales y pues lo primero que hice fue decir, ahí es donde quiero hacer mi trabajo doctoral, porque siento que existe una riqueza muy importante en este escenario. Pero pues empecé a pensar, bueno, ¿y qué es la huerta escolar? Pues las huertas escolares son espacios relativamente pequeños en donde los estudiantes, en particular los estudiantes de primaria, hacen todo el proceso para llegar a una cosecha. ¿Sí? Están enmarcados, según el Ministerio de Educación Nacional, en la idea de los proyectos pedagógicos productivos, ¿sí? Entonces, por lo regular, los niños de primaria, como les digo, son los encargados de hacer todo el proceso para llegar a la cosecha y los niños de bachillerato son los encargados de tomar esa producción y volverlos en productos para la venta, de los cuales obtienen algunos recursos y luego vuelven a la huerta. Me pareció también un escenario bien interesante por esto. Me di a la tarea entonces de empezar a no solamente identificar qué era una huerta, sino a caracterizar qué hacían los niños en la huerta. ¿Cuáles son esas tareas, labores o trabajo que se realizaban en las huertas escolares para ir en la búsqueda de lo que ocurría cuando los estudiantes llevaban a cabo las tareas de la huerta? Entonces, con la información que había recolectado durante 5 años y con otras preguntas que surgieron, pues empezó esta estrategia, no sé, esta investigación que lo que me llevó a concluir en primera instancia era que existían 10 tareas, ¿m? Mm, que eran en común en todas las huertas escolares, que existían en común en todas las huertas escolares. Posiblemente había unas huertas donde habían más tareas, otras donde habían menos, no, menos no, perdón, habían más tareas, pero esas tareas en común en todas las huertas escolares eran estas: abonar el terreno, hacer surcos, deshiervar y preparar el terreno, sembrar, trasplantar, podar, tutorar, regar, atierrar y cosechar. Estas eran las 10 tareas que permanecían en todas las huertas que yo acompañé.
y en ese acompañamiento también logré identificar que existían maneras de pensar en este escenario y en el desarrollo de estas tareas que se difundían socialmente a través del quehacer de las tareas. Me pareció un escenario súper interesante porque en las tareas que realizaban los niños en la huerta escolar, pues como les comentaba, las realizaban en el marco de los proyectos pedagógicos productivos de agricultura sostenible, pero además que en el desarrollo de esas tareas habían unos acuerdos respecto a qué matemáticas eran necesarias y suficientes para atender esas necesidades de las tareas. Que además, este era un contexto súper interesante con una riqueza sociocultural muy fuerte que traía la realidad del que aprende al aula. Y es que estos niños y niñas que estudian en estas escuelas, por lo regular rurales, son niños que provienen de un contexto campesino. Sus papás cosechan, sus abuelos cosechan. Entonces, traían su realidad para ponerla en práctica dentro de la escuela. Eso me pareció súper potente. Y además súper potente que en las huertas escolares no solamente estaban trabajando los niños con los maestros, sino que en la fotografía que ustedes ven acá arriba está un papá. Entonces los papás también entran a la escuela y comparten con los niños y con los maestros estos conocimientos que ellos tienen acerca de cómo realizar el trabajo. En este sentido, pues en la huerta escolar también se considera al saber como una idea de representar el conocimiento de algo, ¿sí? Y se construye a través de acciones que están intencionadas y mediadas, mediadas, perdón, por herramientas y conocimientos previos, ¿sí? Aprender en este contexto de la huerta es un proceso de construcción propia que se caracteriza por ser dinámico, por dotar de significado el logro alcanzado. Este tipo, como estas características, como que le fueron dando en mi acompañamiento una mayor potencia o mayor significado al quehacer de la huerta. Llegó un segundo momento que fue después del momento del encanto, digo yo, de reconocer todas estas características potentes del contexto, y fue el momento de describir lo que los niños y las niñas hacían en la huerta escolar. Y entonces me di a la tarea de acompañar nuevamente estas tareas que los niños estaban realizando, valga la redundancia, para hacer una descripción de cada uno de los momentos de las tareas. Entonces, cuando yo estaba haciendo esa descripción, yo lo que logré identificar era que esas acciones particulares que acompañaban esa descripción eran unas manifestaciones matemáticas. Pero además yo le quise llamar así porque habían matemáticas ahí, había unas matemáticas cuando los niños, por ejemplo, deshiervaban y preparaban el terreno, porque los niños, para tomar la decisión de cuánto terreno iban a deshiervar o preparar, hacían comparaciones. ¿Cuánto de acuerdo con el otro terreno que ya está deshiervado o ya tiene una siembra? Pero además, esas comparaciones también le permitían, o esa tarea también estaba determinada, perdón, por la manifestación matemática de anticipar. Ellos dicen, bueno, como yo voy a sembrar acá papas y cuando las papas tienen su producción, entonces ocupan tanto, entonces yo necesito deshiervar cierta cantidad. Ellos anticipan qué va a pasar para tomar una decisión respecto a lo que iban a deshiervar. Pero también cuando van a deshiervar y a preparar el terreno, entonces seleccionan pedacitos de la tierra para clasificarlos en pedazos de tierras sólidas o aquellos pedacitos que de pronto no podrían ser útiles para el proceso de la siembra. Entonces, en ese sentido, cuando yo empecé a hacer esa descripción, logré identificar que habían unas manifestaciones matemáticas que además eran recurrentes. ¿Por qué yo le llamé recurrente? Porque en todas y cada una de las 10 tareas se repetían, ¿sí? Y empezó ahí esta
indagación por aquellas manifestaciones matemáticas recurrentes. Entonces me hice una pregunta y era, bueno, entonces, ¿cómo profundizo en los papeles de estas manifestaciones matemáticas recurrentes a la luz de las investigaciones realizadas y los hallazgos de los acompañamientos en las huertas escolares? Fue un poco un ejercicio de ver, bueno, ¿y eso qué significa en este momento para mí? Tenía ya mis tareas definidas, mis 10 tareas definidas. Tenía unas manifestaciones matemáticas recurrentes que aparecían en estas tareas y empecé a ir en la búsqueda de lo que decían los investigadores o autores acerca de esas manifestaciones matemáticas recurrentes o acerca de las tareas de la huerta escolar. Y fíjense que ahí ocurrió algo muy bonito y fue, bueno, este fue mi primer encuentro con la literatura hace quizá un año o más. Escuchaba al profesor Johnny Villa que estaba haciendo una presentación acerca del rol de la literatura en los diferentes momentos de una investigación. Y yo les cuento que el rol de la literatura aquí, en este momento de mi investigación, fue como jalarme o abrirme camino hacia unos asuntos particulares que hacían referencia a estos temas de las tareas y de las manifestaciones. Al indagar encontré, por ejemplo, que habían autores que hablaban de la existencia del pensamiento proporcional en el ejercicio de la siembra, ¿sí? Y no uno, sino varios. Pero además habían otros que decían que en estos asuntos relacionados con lo proporcional no solamente vive como un objeto, sino que vive como un saber que incluye aspectos culturales, históricos e institucionales. Y encontré autores que hablaban de estas manifestaciones matemáticas recurrentes que les daban otro nombre, otra asignación, pero que decían que esas tenían que ver con la proporcionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, Reyes Gasperini en el 2016 habla de una evolución pragmática de lo proporcional, ¿sí? Que viene desde la comparación, la igualación y la medición. Otros autores, como Wakanem en el 2011, hablan de la importancia de reconocer la razón como una comparación, ¿sí? Y de la proporcionalidad como una comparación entre comparaciones. Dado que todas estas voces, esta polifonía, me me jaló hacia un objeto matemático inicialmente, que fue la proporcionalidad, ¿sí? O la proporción, más bien. Entonces, dado que eso ocurrió, yo generé algunos supuestos de investigación y uno de ellos fue que existe una manera matemática de pensar en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar que se materializa a través del desarrollo del pensamiento proporcional. A eso le aposté. Pero también le aposté a que esas manifestaciones matemáticas recurrentes, que yo les llamé así, pude haberles llamado de otra forma, traían consigo un estatus epistemológico que contribuye a la construcción de lo proporcional. Y además que existen diferentes formas de saber y la forma como viven en la huerta escolar aportan a la democratización del aprendizaje y a considerar la huerta escolar como un escenario intercultural de aprendizaje. Ahí, como les digo, gracias a las voces de los autores, fue que surgieron estos supuestos de investigación. Y entonces, también gracias a tener estos supuestos y ya tener una idea un poco más clara de a dónde me iba a dirigir, es que surgió la tesis de investigación que dice que existe una manera matemática de pensar en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar, la cual aporta a la evolución conceptual de pensamiento proporcional y se materializa a través de unas manifestaciones matemáticas recurrentes que están determinadas por el hacer y por los modos de transmisión escolares y culturales. Entonces viene un segundo momento del estado del arte, ¿no? O sea, del rol de la literatura en mi proceso de investigación. Y es empezar a identificar para darle un poco más de sustento a lo que yo iba a hacer, lograr identificar esas
investigaciones o esas categorías sobre las cuales se había investigado sobre la proporcionalidad en el campo de la matemática educativa. Bueno, algunos le llaman educación matemática, otros le llaman didáctica de las matemáticas. Yo las voy a entender en este momento como sinónimos, aunque sabemos que obedecen a diferentes escuelas de pensamiento. Pero bueno, en esta investigación encuentro o logro organizar esos hallazgos en 4 categorías. Quizá ustedes vean aquí que existen investigaciones que no están como tan recientes, pero este fue un trabajo que finalizó hace 5 años. Entonces las categorías estos autores a los cuales hago mención, pues no son autores de investigaciones recientes en los últimos 5 años. Pero logro identificar en estas categorías que se han hecho investigaciones en torno a la proporcionalidad en contextos histórico-epistemológicos, a la proporcionalidad desde ámbitos cognitivos, a la proporcionalidad, bueno, cognitivo, a veces un poco fuera de la escuela, a la proporcionalidad en la escuela y a la proporcionalidad más allá de la escuela. Es decir, cómo vive la proporcionalidad en contextos que no necesariamente son escolares. Y mi apuesta en ese momento fue que una vez finalizada la investigación, mi trabajo iba a estar ubicado en esa última categoría, en esta última categoría. Pero había algo más. Yo no estaba hablando de la proporcionalidad. Yo estaba hablando de la proporcionalidad en un contexto de uso. Es decir, yo estaba hablando de lo proporcional. Y fue en ese momento cuando me di cuenta que no estaba hablando no solo de la proporcionalidad, sino de lo proporcional, que era necesario ir tras la búsqueda de marcos teóricos robustos que me permitieran situarme y posicionarme dentro de esta idea de lo proporcional. Entonces encontré que habían investigaciones que hacían alusión a lo matemático, más que la matemática, lo matemático, entendido esto como el conocimiento matemático en contextos donde éste se resignifica. Y encontré que habían investigaciones particulares que en algún momento hacían mención a lo proporcional como todo lo humano que tiene que ver con la proporcionalidad. De esto han hablado Cantoral y Cordero, por ejemplo. Y en ese momento me casé con la idea de que mi postura era en torno a lo proporcional, entendido como la proporcionalidad en uso, como la estrategia empleada por el estudiante al enfrentarse a situaciones que demandan razonamientos proporcionales en un contexto determinado. Entonces se generaron las preguntas de investigación. Una de ellas fue, ¿cuáles son los usos y resignificados de lo proporcional en la realización de las tareas de la huerta escolar? ¿De qué forma los usos y resignificados aportan a la construcción de una epistemología de usos en torno a este saber? Bueno, ya ubicada dentro de estas posturas particulares, pues también uno se ubica dentro de un marco teórico. Entonces fue necesario ir en la búsqueda de lo que decía la teoría socioepistemológica de la matemática educativa para asumir, para asumir todo el rol de socioepistemóloga y posicionarme dentro de algunos de los asuntos teóricos que la teoría postula. Entendí para ese momento que la socioepistemología es un sistema teórico que se ocupa del problema que plantea la constitución del saber matemático entre la población. Una de las primeras contribuciones radica en haber producido la descentración del objeto, y eso me pareció súper interesante porque en sí yo no estaba pensando en la proporcionalidad, sino en lo proporcional, y pensar en lo proporcional y pensar en esas manifestaciones matemáticas recurrentes implica pensar que lo proporcional surge en un contexto y que se puede describir o visibilizar a través de unas prácticas que acompañan su construcción, que es uno de los principios de la socioepistemología. Entonces,
Bajo este enfoque hay algo súper interesante y es que se legitima toda forma de saber, ya sea popular, técnico o culto, porque, en palabras de Cantoral, estos tres tipos de saberes constituyen la sabiduría humana. ¿Mm? Y en ese sentido, pues se propone dentro de los objetivos de la socioepistemología democratizar el aprendizaje de las matemáticas. Creo que uno de los ejercicios más interesantes que pude haber hecho, porque recuerdo mucho, y esto siempre lo cuento como una anécdota, incluso para mis estudiantes, es que uno, el primer acercamiento que hace un marco teórico termina es como recitando el marco teórico, ¿no? Y alguien me dijo, wow, lo recitas muy bien, lo recitas mejor que el mismo Cantoral, pero ahora dime, todo esto que estás recitando, ¿cómo lo vas a ubicar o cómo te vas a posicionar en él para tu investigación? Y creo que eso fue uno de los asuntos más interesantes de la investigación y debería ser de todas, creo que es de todas las investigaciones, es tomar esos constructos teóricos y darles un significado propio en una investigación para que luego esta investigación pues tenga todo el sentido del mundo. Tomé ciertos asuntos como el asunto de la sabiduría humana, de la cual ya les he platicado, que habla de los tres tipos de saberes que constituyen la sabiduría humana. ¿Y por qué tomé este constructo? Porque sin lugar a dudas en la huerta escolar existe un saber popular. Los niños no siembran como siembran porque la maestra les dice. Los niños lo hacen de esa forma porque también es producto también de una herencia cultural. Recuerden que la identidad de ellos es ser campesinos. Pero también hay unos saberes técnicos. Los niños dicen, por ejemplo, profe, sembramos tantas plantas en esta cama porque ya lo hemos hecho muchas veces y al hacerlo muchas veces hemos aprendido que así se debe hacer. Y ese es el saber técnico. Pero también hay un saber culto. Y por saber culto entiendo que es el saber que se produce en el aula, ¿m? Es el saber que también comparten con los maestros y maestras y que reconocen que ha sido creado en una comunidad científica. Y estos tres tipos de saberes están en igualdad de condiciones, viven en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar y esto hace que la sabiduría humana o el concepto de sabiduría humana adquiera un sentido súper potente en esta investigación. Lo que les comentaba, el tema de la descentración del objeto y el tema de la descentración del objeto acompañado de la problematización del saber en un contexto cotidiano, porque a el saber, lo proporcional, lo estamos historizando y estamos dialectizando con él todo el tiempo. Y por supuesto, la idea de democratizar el aprendizaje, porque pues entendemos la democratización del aprendizaje como la igualdad de posibilidades de aprender que otorga el poder saber usar el conocimiento. Esto me parece una idea súper potente y súper bonita porque el saber construye el poder. Y en ese sentido, asumí estos tres constructos teóricos. Claro, está. Si estaba para dentro de un marco teórico como es la socioepistemología, pues asumía los principios de la socioepistemología. Los principios como el principio de relativismo epistemológico, que se contrapone un poco a la idea de una universalidad de saberes, en la cual, o sea, este principio me permitía a mí identificar en la huerta o preguntarme cosas como cómo se acepta lo que se hace, qué es lo que hacen, cómo lo hacen los niños, el principio de racionalidad contextualizada, que obedece un poco a que ese conocimiento es un conocimiento que se construye con las voces y la realidad del contexto. ¿Mm? Entonces, preguntarme cosas como, bueno, ¿y quiénes aceptan lo que se hace en la huerta escolar? ¿Para qué hacen lo que hacen? El principio de resignificación progresiva que hace alusión o que reconoce que los significados se construyen a través de los usos del conocimiento matemático.
y que hablamos de resignificación porque esos significados se entienden que no son estáticos, sino que se significan, o bien sean diferentes contextos, o bien sean diferentes situaciones en un mismo contexto. Entonces uno se pregunta qué significados adquiere lo que se hace. Y por supuesto, el principio de normatividad de las prácticas sociales que, que reconoce que existe algo que norma o que determina lo que hacen los niños en la huerta, haciéndonos preguntas como qué norma lo que hacen o por qué lo hacen como lo hacen. Todos estos principios, pues, obedecen al reconocimiento de la huerta escolar como un contexto sociocultural de aprendizaje en el que el hacer es validado por la comunidad y adquiere diferentes significados conforme su intención de uso. Entonces, el saber, que es entendido como conocimiento en uso, se estudia a través de 4 dimensiones. La dimensión cognitiva, la dimensión epistemológica, la dimensión didáctica y la dimensión social que tiene fuerza o que le pone toda la fuerza al tema de los usos. Cuando hablamos de los usos en el marco de la socioepistemología, conviene metodológicamente explorar cuáles son los funcionamientos y formas que adquiere un objeto matemático, digámoslo así, en un contexto de uso. En particular en mi investigación, las formas entendidas como esa apariencia perceptible del objeto que reconocí iban a dar respuesta a preguntas como ¿cuál es la relación entre los usos y los modelos de pensamiento relacionados con lo proporcional? O cómo el niño actúa sobre esta relación. Y los funcionamientos, para qué se usa la proporcionalidad en determinadas tareas de la huerta escolar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué una investigación se centra en un contexto particular y quiere identificar y quiere extraer eh, esas formas como se construye el significado del objeto a través del uso? Porque hay una apuesta detrás de eso. Y la apuesta detrás de eso es que si yo logro extraer esos asuntos, esas extracciones que yo haga epistemológicas del objeto, van a ser fundamento para las propuestas didácticas renovadas. Así le llamaba Cantoral en algún momento. Y eso me parece súper interesante, porque es una apuesta a un rediseño del discurso matemático escolar. En el campo de la socioepistemología hay investigadores como Cordero, Gómez, Silva, Roxy Soto, que han hablado y que han caracterizado el discurso matemático escolar, ¿sí? Como un sistema de razón, como un sistema de razón que se caracteriza por ser pragmático, centrado en objetos matemáticos, lineal y sin marcos de referencia. A mí me gusta pensar que existen otras posibles formas de enseñar las matemáticas, que existe la posibilidad de un cambio que le permita sobre todo a los niños y niñas tener otro tipo de experiencias con las matemáticas. E irme a un contexto de uso implica reconocer esas formas matemáticas de pensar para transformar mi quehacer como profesora de matemáticas. En ese momento, bajo esos ideales, pues ya tenía como, o puedo decir que la sensibilidad teórica de mi investigación estaba pues compuesta por un lado, los modelos de razonamiento proporcional que propone Daniela Reyes Gasperini, que además me permiten identificar como ese tránsito que llevan los estudiantes para construir estos razonamientos proporcionales. La idea de lo proporcional entendido como la proporcionalidad en uso, como la estrategia empleada por el estudiante al enfrentarse a situaciones que demandan razonamientos lógicos para identificar los usos a través de las formas y los funcionamientos y por supuesto los principios socioepistemológicos de la teoría.
Entonces fui en la búsqueda de un esquema metodológico que me permitiera ver hacia dónde, cómo iba a ser eso que había propuesto hacer, que es uno de los asuntos como más retadores de un proceso investigativo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero hacer ahora. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Montiel y Buendía en el 2011 proponen un esquema metodológico. Yo me situé en dos momentos de ese esquema metodológico y era reconocer que había una problemática y reconocer que mi objetivo era generar una epistemología, en este caso, de usos de lo proporcional. Entonces, como en toda investigación, fue necesario definir mi unidad de análisis y esta unidad de análisis se basó en estas dimensiones del saber y también reconocer que dentro del marco de la socioepistemología existe un triángulo didáctico que tiene pues ciertos asuntos. Por un lado está el saber, que en mi caso iba a ser el saber proporcional. Por otro lado está las acciones observables. En mi triángulo, que era mi unidad de análisis, ubiqué las acciones observables, es decir, las tareas y esas manifestaciones matemáticas recurrentes. Y por supuesto, en otro polo ubiqué la intencionalidad explícita, es decir, esos paradigmas, costumbres, tradiciones del contexto campesino que incidían en el desarrollo de las tareas, es decir, un poco relacionado con la sabiduría humana. Perdón que no se ve de pronto muy claro, pero pues para esto, para hacer este análisis, lo que hice fue diseñar unas mallas organizadoras de información, donde en el encabezado ubicaba la tarea, luego ubicaba las manifestaciones matemáticas recurrentes, había transcripciones, evidencias de las acciones, un poco los funcionamientos y las formas, las herramientas, no solamente físicas, externas, sino también los razonamientos que utilizaban los estudiantes en el desarrollo de esas tareas. Entonces, este es un ejemplo de cómo fui organizando y analizando un poco la información. Entonces, en la tarea, por ejemplo, de sembrar, ya sabía que había unas manifestaciones matemáticas recurrentes, ya ubicaba como algunos asuntos de evidencia y lograba identificar algunas intencionalidades explícitas que hacían referencia, por ejemplo, a la experiencia, al empleo de patrones, a los razonamientos, al hacer, a la función identitaria. Y esos asuntos del saber proporcional que me los daba un poco la voz de estos autores que habían hablado de estas formas de razonamiento proporcional y que me decían cosas. Entonces estos asuntos empezaron a hablar, empezaron a decirme cosas como, mire que para sembrar los niños hacen comparaciones entre un terreno sembrado y otro a sembrar, o hacen comparaciones entre pedazos del mismo terreno. O también realizan, o también, por ejemplo, para el riego, habían unas comparaciones que a mí me llamaron mucho la atención porque obedecían asuntos de tipo ontológico. Por ejemplo, los estudiantes cuando iban a regar, entonces ponían un poquito de agua en la tierra y la tierra tomaba cierto color. Cuando yo intenté ayudarles a regar, dañé el riego porque ellos me decían, no, profe, echaste mucha agua, pero entonces ellos no sabían porque ellos no estaban midiendo la cantidad de agua, ellos determinaban por el color, entonces ellos sabían que había tierra, había agua y la relación entre estas dos era el color, lo que nosotros llamamos la variable de proporcionalidad. ¿Mm? Entonces habían esos asuntos que vivían ahí que me permitieron identificar que efectivamente habían formas matemáticas de pensar relacionadas con la proporcionalidad en uso, es decir, lo proporcional. Y ahí surgieron los denominados usos de la proporcionalidad del contexto de la huerta escolar. Entonces logré identificar que en el desarrollo de esas tareas habían tres usos a saber. Uno, el establecimiento de comparaciones entre magnitudes de igual o distinta naturaleza para determinar relaciones. ¿Cómo funciona con las razones? Hay comparaciones y a diferencia de las fracciones,
las comparaciones pueden ser entre magnitudes de distinta naturaleza. Eso logré identificar. Logré identificar que en la huerta escolar se usa la proporcionalidad o vive lo proporcional a través de la construcción de patrones y unidades de medida. Logré identificar además que existe una construcción de generalizaciones manifestadas a través de expresiones verbales. Entonces quise como un poco caracterizar estos usos y lo que les digo, o sea, esas comparaciones se dan entre magnitudes, perdón, de igual naturaleza de un mismo sistema, llamo sistema cuando comparan un pedazo de terreno con la totalidad del terreno, parte todo, pero también de distintos sistemas. Logré identificar que en ese mismo uso las comparaciones entre magnitudes de distinta naturaleza, aunque los niños no le llaman como nosotros le llamábamos, magnitudes intensivas, extensivas, discretas, nada, pero sí empiezan a reconocer que esas magnitudes tienen unas características particulares. Logré identificar que en el uso 2, que habla de la construcción de patrones y unidades de medida, pues los patrones de medida a veces son de tipo antropométrico y a veces son de tipo no antropométrico. Entonces, los estudiantes utilizan las medidas de las palmas, las medidas de los pasos y demás. Que esas unidades de medida, ellos las utilizan para medir lo tangible, pero también para medir lo intangible. Y ahí, en ese análisis profundo que ustedes pueden encontrar si hacen la lectura del trabajo, logramos, junto con mi directora de tesis, identificar que ahí habían unos asuntos relacionados con lo periódico. De hecho, en este momento, junto con la doctora Gabriela, buen día, estamos escribiendo un artículo acerca de los hallazgos de lo periódico en este contexto de la huerta escolar. Y esto solamente es un spoiler para que también luego ustedes se interesen por leer un poco acerca de estas discusiones que nos hemos dado con la doctora Gabriela. Y el uso 3, que también me parece súper interesante, es acerca de las expresiones. Las expresiones que los niños utilizan en la huerta escolar cuando son niños muy pequeños. Y fíjense que esto es súper potente porque hay proporcionalidad desde los niños de 5 años, porque los niños de 5 años empiezan a trabajar en la huerta. Pero sus expresiones, perdón, utilizan, sus expresiones dicen, en sus expresiones, perdón, dicen cosas como si pongo 2 semillas, van a nacer 4 fresas. Cuando los niños crecen, lo que empiezan a decir es si pongo cierta cantidad de semillas, obtendré el doble de fresas. Entonces, sí hay una evolución respecto al lenguaje retórico y luego a un lenguaje sincopado que está relacionado con los modelos de pensamiento proporcional. Cuestiones como esas encontré en el tercero. Entonces, ¿qué logré identificar? Así como en síntesis, que el espacio no da para dialogar a profundidad de algunos asuntos, es que lo proporcional en la huerta escolar vive a través de unas manifestaciones matemáticas recurrentes, como son clasificar, anticipar, estimar, medir, contar, comparar. Que esas manifestaciones matemáticas recurrentes le dan vida, son la base de estos usos que logré identificar. Los usos relacionados con la medida, los usos relacionados con las comparaciones y los usos relacionados con las expresiones. Y entonces empecé a reconocer que esas comparaciones, esas mediciones y esas generalizaciones eran prácticas que los niños realizaban, pero eran prácticas socialmente compartidas. ¿Y qué entiendo por prácticas socialmente compartidas? Son prácticas que determinan una intencionalidad de uso de lo proporcional, pero además están aceptadas por la comunidad. Por ejemplo, las comparaciones traen consigo otros asuntos que son intuitivos, como contar, seleccionar, clasificar, que representan un hacer. Y otros asuntos
que no son tan intuitivos, sino son más intencionales, ¿sí? Como son estimar y anticipar, que representan el saber hacer. Pero eso no solamente ocurrió con la comparación, entonces yo decidí organizarlo así, ¿no? Hay unos asuntos que se relacionan con el saber, otros con el saber hacer y otros con el saber hacer compartido. No solamente ocurre con la comparación, ocurrió con la medición. Esos asuntos intuitivos estaban relacionados con seleccionar y clasificar, es decir, la representación del hacer. Y comparar, contar, estimar y anticipar, que ya son unos asuntos más intencionales que están relacionados con el saber hacer. Entonces decidí organizarlo de esta manera. Y lo mismo ocurría con la generalización, donde los asuntos intuitivos estaban relacionados con la selección y la clasificación, representan el hacer, insisto, y la comparación, la estimación y la clasificación, que representan el saber hacer. Y entonces lo organicé de esta manera. ¿Qué concluyo? Entonces, que hay un marco de referencia que es la huerta escolar. Que en la huerta escolar hay unas acciones que representan el hacer que son, digámoslo así, intuitivas, que son seleccionar, clasificar, contar y comparar, que hay unas actividades que estas se organizan y al organizarse constituyen unas actividades que determinan el saber hacer, que son comparar, estimar, anticipar y contar. Fíjense que el comparar aparece en estos tres sistemas, pero como con una intencionalidad distinta, y que todas estas configuran unas prácticas socialmente compartidas que representan el compartir, el saber hacer, porque son aceptadas por la comunidad. Y esta es mi epistemología de usos de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar, ¿sí? Es mi epistemología de usos representada a través del modelo de anidación de prácticas que propone la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Y, y le da todo el sentido del mundo a lograr identificar los usos de la proporcionalidad en un escenario donde viven y dialogan el saber técnico, el saber popular y el saber culto. Y en donde aprender es producto de una evolución situada que está determinada por los significados propios, intención, e implica una resignificación del conocimiento normada por esos saberes. Que además la democratización del aprendizaje de las matemáticas, sin lugar a dudas, se da en un contexto como estos, donde no hay coerción en el proceso de aprendizaje, donde hay una reflexión continua en la construcción, donde hay una libertad en la construcción del conocimiento, donde el saber que yo tengo como estudiante, el saber que tienen los padres que llegan a la huerta, el saber que tiene la maestra, dialogan en igualdad de condiciones y donde hay unos procesos pragmáticos. Entonces, luego de lograr identificar esta epistemología de usos de lo proporcional, logré también identificar que el conocimiento no es solo un producto final, sino es un resultado de una evolución de prácticas enmarcadas en un saber que están constituidas a través de elementos de naturaleza social. Cuando finalicé este trabajo, ya había vuelto a la escuela como profesora y creo que uno de los asuntos o de las enseñanzas que me dejó este trabajo fue a mi formación profesional como docente investigadora. Antes mis clases, si ustedes ven la primera diapositiva, creo la segunda, estaban los niños en fila recibiendo todo el conocimiento matemático de la maestra. Hoy, estas son mis clases de matemáticas, donde yo trato de darle a los estudiantes escenarios de construcción del conocimiento matemático, donde dialoguen estos tres saberes y donde ellos construyan y le den, más que construcción, le den un significado al conocimiento a través del uso. Digamos que esto es uno de los aportes a mi formación profesional. Quedaron en ese momento algunas posibilidades
investigativas, por ejemplo, en qué otros escenarios vive lo proporcional, de qué forma esas manifestaciones matemáticas recurrentes se articulan para generar otros tipos de pensamiento diferentes al proporcional, ya sea en ese escenario o en otro. Cómo construir escenarios de aprendizaje interculturales, y llamo interculturales en ese sentido de todas esas características que mencioné. Cómo generar un currículo nuevo basado en prácticas sociales y no en contenidos. Voy a llamarlo más en prácticas ahora. Cómo considerar un desarrollo intencional de prácticas materializado en una situación problema que permita diseñar una situación fundamentada a través del análisis para proponer diseños que se recreen en prácticas de enseñanza y con ello dar un mayor fundamento a la epistemología propuesta. Creo que una de las preocupaciones más grandes que yo tenía al hacer esta investigación era que mi investigación se quedara en una biblioteca, en una universidad. Yo quería, y siempre lo quise, era que los aprendizajes que dejara esta investigación, más allá que de las conclusiones mismas de la investigación, permitieran transformar mi práctica como docente, porque pues yo me reconozco es como una profesora de escuela. Entonces, un poco pensando en estos hallazgos de cómo se construía lo proporcional en un contexto de usos y luego de muchos años de haber realizado esta investigación, surgió una idea de una estructura, yo le llamo así, que aporte el rediseño del discurso matemático escolar, es decir, una nueva forma de trabajar las matemáticas en el aula. Esto no hace parte de la investigación doctoral. Simplemente es una muestra que después de que uno acaba el doctorado es cuando uno empieza a pensar otras cosas. Y es cuando uno debería jalar esas cosas que le deja el doctorado para pensar y replantear la forma como uno trabaja en el aula. Entonces pensé que los profes de matemáticas siempre tenemos una forma de enseñar matemáticas en el aula, que es llegar, dar una definición, proponer ejercicios, más definiciones, más ejercicios, y pensar que podría haber una forma alternativa. No voy a decir mejor, peor, sino alternativa. Y esa forma alternativa tenía así unos pasos, como los pasos anteriores de definición, ejercicios de definición. Mi forma era una fase introductoria, una exploratoria, una procedimental, una de consolidación, una de ejercitación y una de autoevaluación. Transversal, una fase de evaluación formativa. Y en eso he estado trabajando, digamos que en los últimos años, en tratar de darle fundamento teórico, pero también darle voz a mi experiencia como profesora para fundamentar estas fases de esta propuesta. Entonces, por ejemplo, tengo una fase introductoria en la cual como profesora cada vez que voy a enseñar algo, hago un estudio, voy a llamarlo así, epistemológico, cognitivo y didáctico y social, que puede ser del objeto matemático que aparece en el currículo que debo enseñar, y por eso coloco aquí, perdón, los lineamientos y los estándares, porque sin lugar a dudas cuando es profesor de aula, no puede desligarse de esos asuntos que aparecen en el currículo y tiene que pensar sobre ellos. Entonces, bueno, este semestre me tocaba enseñar las ecuaciones y entonces voy a hacer un análisis de este tipo antes de enseñarlo, ¿sí? Y en esta fase introductoria, luego de hacer este estudio, pues formulo a los estudiantes una serie de preguntas que buscan que los estudiantes reconozcan ese contexto de significancia y se relacionen, empaticen con él, ¿sí? En esta fase introductoria, pues como profesora también reconozco que esos contextos pueden ser de las matemáticas, de la realidad, de la semirrealidad, y ahí empiezo a escuchar voces de autores que no necesariamente están puestos o parados dentro de la socioepistemología, y eso es algo muy rico que como profesores de aula, porque insisto, es Paola la profe del colegio, eh, y es importante que como profes de colegio empecemos a leer y a escuchar voces de diferentes posturas teóricas para armar nuestras propias ideas. Entonces reconozco también aquí voces como la de Skogmov para hablar de estos contextos. Luego hago una fase exploratoria
en la cual le propongo a los estudiantes algunas preguntas que, palabras más, palabras menos, lo que buscan es que los estudiantes extraigan información de ciertos contenidos que yo le llamo a veces como insumos comunicativos. Entonces, noticias, videos, infografías, qué sé yo. Entonces, que ellos extraigan información para que en respuesta con esta información, qué puedo obtener, para qué me es útil, qué diferencias, establecer relaciones entre los datos, significados y demás. Es decir, preguntas de tipo qué significa, cómo se relaciona con, qué sucede si, qué más se requiere aprender sobre. Bueno, una fase procedimental, por supuesto, que es la fase procedimental, es la fase en la cual ya los estudiantes han extraído información y empiezan a crear o a darle un significado a las relaciones que se establecen entre esa información. Puede ser de un insumo comunicativo o de diferentes insumos comunicativos. Y aquí entra en juego pues todos estos tipos de saberes que constituyen la sabiduría humana, el cultural, el técnico y el culto, para generar hipótesis de investigación que luego en la fase de consolidación es donde se llegan a acuerdos y pues un poco trayendo algo de la didáctica de las matemáticas se institucionaliza, pero se institucionaliza con un significado enmarcado en un contexto particular. Y por último, pues la fase de ejercitación, que es donde ahí sí ya le propongo a los estudiantes un poco visibilizar esas construcciones matemáticas o esos significados en contextos diferentes o en situaciones distintas dentro de un mismo contexto. Y por supuesto, pues la fase de autoevaluación de mis estudiantes que no puede faltar. Ah, y pues la fase de evaluación formativa que todo el mundo me pregunta, "¿Pues nunca has dicho evaluación formativa?" Es porque la evaluación formativa es permanente y es transversal a todo el proceso y se hace a través de cuestionamientos durante todo el proceso de construcción. En estas propuestas donde yo lo que hago es el diseño de situaciones de aprendizaje, como les decía un poco, me gusta utilizar esta frase, coqueteo con otras teorías para lograr construir situaciones de aprendizaje robustas que tengan marcos teóricos que las respalden. Si, por ejemplo, el caso de la enseñanza de las matemáticas, perdón, para la justicia social, se me fue, ahora no pude devolverme. Perdón. Asuntos de esta estructura, asuntos relacionados con la educación matemática crítica, con la teoría socioepistemológica, un proyecto que estoy desarrollando que se llama Las mates con humor entran, pero pues la idea siempre ha sido esta. Insisto, esta última parte no hace parte de la propuesta investigativa en el doctorado, pero ha sido producto de una reflexión después de, y quise traerla hoy para cerrar esta presentación, toda vez que hacer una propuesta doctoral no significa hacer un trabajo para entregar y para obtener un título. Significa empezar a pensar, empezar a dialogar y empezar a problematizar, en mi caso particular, la profe de un colegio, mis prácticas. Entonces, para mí, el fin del trabajo fue hasta ahora el principio. Y creo que con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias, profesora, muy amable, muy gentil, todo muy bien, muy cumplida usted en su tiempo, además, me parece muy bien. Creo que todos los presentes estamos muy contentos de haberla escuchado y por supuesto muy claro lo que nos presentó. Vamos a ver si alguien se anima a empezar una corta conversación. De pronto alguien, no sé si la profe Diana tiene por ahí una manito levantada o ella le gustaría hacer algún comentario. Por acá no veo manito levantada, yo no veo. Sí, estoy esperando participación de los colegas. Bueno, mientras que nos animamos, también le solicito muy respetuosamente que los presentes completen el archivo de la asistencia, porque eso es un insumo importante para nosotros para el futuro. Bueno, aquí veo yo. Entonces, ¿por qué no le damos la palabra a
revisen ustedes porque yo creo que están Edilma Granados. exactamente. ¿Ella tiene el micrófono? ¿Puede habilitarlo o no? No, no Muy sé. Sí, buenas tardes. Ya, ok. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. Em, es un placer siempre escuchar a la doctora Paola y ella terminaba diciendo que hacer un trabajo de doctorado. Edilma, disculpa. ¿Te presentas, por favor? Es que no te conocemos. Y mucho gusto. Soy Edilma Granados de Guatemala y decía que es muy agradable escuchar a la doctora Paola y que ella había cerrado su conversación indicando que hacer un trabajo de doctorado era repensar en propuestas diferentes. Y creo que ella ha aportado acciones concretas, útiles para el aula con esta propuesta, a producto de su investigación. Y yo rescato, más que hacerle una pregunta a doctora Paola, es pues felicitarla por el trabajo y comentar que en las aulas universitarias la investigación debiera ser dirigida hacia eso, a buscar alternativas diferentes para llevar prácticas diferentes y hacer más accesible el conocimiento matemático a los estudiantes, que las teorías nos sirvan no para seguir redactando información, sino para dar propuestas concretas de acción. Y ese es el gran aporte que doctora Paola ha dado y que se ha manifestado dentro de sus aulas. Así es que felicidades y gracias por compartir este espacio. Gracias, Edilma, a ti por el comentario. Paola, no sé si quieres comentar algo al respecto. Reaccionar. Sí, no, muchísimas gracias a la colega desde Guatemala que nos acompaña el día de hoy. Yo comparto eso, o sea, lo dije durante la presentación y creo que ese es uno de los asuntos súper importantes para mí como profesora de aula de este trabajo. Pensar que se terminó, que aprendí muchas cosas de la proporcionalidad que los niños me enseñaron en las huertas escolares, pero sobre todo que, que eso no se ha quedado ahí, que he seguido pensando y que he estado transformando algunos asuntos que no hay todavía, pues, no hay una fórmula mágica, pero que al menos, como siempre lo digo, estoy tratando de brindarles unas experiencias distintas de ver las matemáticas en el aula. Muy bien, gracias, profesora. Creo Y que Edgar Huacané me tiende la manita. el doctor Edgar Guacaneme sí iba a pensar que fíjese que nos están viendo de Guatemala, ¿no? Estas conferencias siempre hemos visto que hay personas de otras latitudes que nos ven y eso nos alegra mucho. Profesor Edgar, tiempo sin verlo, bienvenido. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a todos los colegas. A Paola, un abrazo inmenso y una satisfacción haberte escuchado en ese trabajo tan importante que has desarrollado, importante en la medida en que relaciona varias propuestas teóricas y responde en cierto sentido a una inquietud profesional como profesora de matemáticas. Me ha gustado mucho la exposición. Mi intervención, Perdón, Edgar, ¿puedes dejarte ver? lo que pasa es que estoy conectado desde el celular, no tengo buena señal. Voy a intentar, Ah, bueno. pero Y para los que no son del país, el profesor Edgar es de Bogotá, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Y está ahí, y además lo escuché, la profesora Paola lo menciona, ¿cierto? En su bibliografía, lo trae a colación en su tarea, ni más faltaba. ¿Cómo no? Es que, ¿cómo no? Imposible no hacerlo. eh, sí, creo que compartimos el gusto por la proporcionalidad, la razón, la proporción, lo proporcional, que es un concepto que me parece que desarrolla de manera muy interesante. Quiero sencillamente decir con mi intervención que hace algún tiempo escribí algo y presenté algo que me parecía muy novedoso y que tiene que ver con la representación de la razón. Representar una razón es un asunto muy complejo y para la humanidad ha sido un asunto muy complejo. En esta presentación que hice en su momento, mostraba tan solo dos representaciones de la razón. Una bastante enrevesada, diría yo, muy astrusa, y otra muy familiar.
La representación de un punto en el plano cartesiano usual es una buena manera de representarlo y de percibir la razón. Pero Paola hoy nos mostró otra manera de al ser mojada. Es una manera de percibir la razón y de percibir cómo dos razones son o no iguales o guardan o no guardan la misma razón dos situaciones. Y de inmediato pensé en que siempre habíamos estado frente a una situación igualmente percibible o perceptible a través del gusto. Los ejemplos estos famosos de la limonada, el sabor de la limonada o el dulce en el agua, etcétera, muestran ejemplos que permiten percibir la razón. Y eso me permite reconocer un ámbito muy familiar, cercano, para potenciar esto de las comparaciones, la razón como comparación, pero desde el punto de vista perceptual, sin necesidad de acudir a un tratamiento cuantitativo numérico. Y por ese aporte, además de todo lo demás que señaló Paola, me siento muy a gusto de haber escuchado la conferencia y de tener ahora a mano más ejemplos de representación de la razón. Gracias a ustedes. Gracias, Edgar. Muchas gracias, No, profesor. Muchas si hubiese gracias. sabido que estaba Edgar acá, me hubiese puesto más nerviosa. Sí, cuando usted dijo que Guacaneme 2000, yo dije, ahí está el profesor, ahí está, debe estar muy feliz escuchándolo. Bueno, por acá Susan dice que muchas gracias por compartir lo investigado y aplicado en aula. Bueno, Gilberto está pidiendo la palabra. Profesor Gilberto Bando, sí señor, bienvenido profesor. Hola, Paola, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la excelente presentación que nos hiciste y sobre todo por ese recorrido que nos muestras de tu trabajo, de cómo construiste tu trabajo doctoral. De verdad que ese tipo de presentaciones son muy importantes porque eso es lo que no queda en las tesis, en los artículos y ese tipo de cosas. Y un espacio como este es bastante valioso para poder hacer para poder compartir y poder aprender de todo el proceso. Más que una pregunta, es como unos comentarios de algunos puntos de pronto de contacto y el trabajo que también con Edgar en algún momento, con Daniela y otros colegas compartimos en relación a este tema de las razones y las proporciones, porque me parece que son importantes de resaltar. Uno tiene que ver, por ejemplo, por distintas vías, pero cómo se llega uno también a lugares comunes. En el trabajo de mi tesis doctoral con el profesor Carlos Vasco y Luis Carlos Arboleda, hicimos un trabajo de recorte histórico en relación a la proporción y a la proporcionalidad y llegábamos a una conclusión en términos de esa base social de la razón y de la proporción, ligada como a estos ideales de bienestar, de distribución de bienestar, de distribución de bienes y servicios, y que está muy emparentada con lo que mostrabas acerca del uso de la proporción y de la proporcionalidad en el trabajo que hacen los niños. Y quería resaltar en primera instancia ese tema porque es de gran valor, y en un trabajo que dirigía un chico de maestría, Edwin Sánchez, de la Universidad del Cauca, también se llegaron a unas conclusiones muy similares en términos de cómo esas percepciones sociales determinan nuestras formas de razonamiento. Y es muy importante entonces eso, porque uno puede juzgar como razonamientos incorrectos ciertos procesos que despliegan los estudiantes cuando ellos están pensando desde unas formas de construcción social que uno no las tiene en vista, en la mira como maestro. Entonces uno espera que digan A por B igual a C por D, pero resulta que él no está pensando en eso, le está pensando es en que en las fiestas todos ponemos por igual y no importa quién coma más, quién coma menos. Y entonces hay una ideal de distribución social de bienestar y de bienes y servicios que son distintas, y por lo tanto la respuesta desde nuestra óptica matemática es incorrecta, pero desde la óptica de donde mira
como una práctica social, pues está correcto el razonamiento y los procedimientos que se despliegan. Entonces eso me parece que es muy importante de resaltar de tu trabajo, de cómo efectivamente, si queremos nosotros de verdad un trabajo firme sobre lo que tiene que ver con la razón, la proporción y la proporcionalidad, pues efectivamente tenemos que fijarnos muy bien en cuáles son esas prácticas sociales que están en la base del pensamiento de los sujetos y que permiten después la construcción de razonamientos matemáticos. Independientemente, como bien lo dijiste, que también por todos los trabajos, todos los puntos de contacto que tenemos allí, nosotros hablábamos también en ese proceso de cómo en el lenguaje de los niños aparecían una serie de expresiones no cuantitativas, como las llamó Edgar hace un momento. Con él también discutimos mucho cuál era la manera de nombrar correctamente esas formas de razonamiento que tenían los niños, donde uno identificaba que habían unos procesos de comparación y de cuantificación, más no estaban expresados en un lenguaje numérico o de pronto en un lenguaje alfanumérico, pero que no permitía efectivamente hacer las operaciones aritméticas que se requerían, pero que eran la base fundamental para el proceso. Por ejemplo, cuando un niño dice esto es un medio de, pues ahí hay una expresión verbal que todavía no es un medio de los racionales, pero ya hay un proceso de comparación de cantidades que están definidas. Y finalmente, pues para no extenderme mucho, ya la palabra a otros colegas que están allí, el valor, hay dos cosas adicionales que quisiera agregar. Uno, el valor que tiene el proceso que nos muestras con el tema de las cantidades y las medidas. O sea, porque algo que nosotros identificábamos en la tesis es precisamente que detrás de la proporción, la proporcionalidad, los racionales, lo que está en la base es la idea de razón. Y esa idea de razón nosotros la encontrábamos pues asociada a esta idea de la cuantificación, pero entonces, y de la relación, pero entendíamos también que había un tipo de relación muy especial, que era el tipo de relación por comparación por multiplicación, o sea, cuántas veces una cantidad está en la otra. Y esa idea de la cuantificación por esa vía nos permite identificar unos usos de la razón como operador, como relator, que después fueron muy potentes para entender la manera como los niños construían sus razonamientos matemáticos y cómo efectivamente iba dando ese paso de esas formas verbales no numéricas y de esas cuantificaciones no numéricas a formas de representación no, tanto híbridas, pero que ya les permitían cierto nivel de operatividad, digámoslo así, a las formas ya numéricas, cuantitativas numéricas, que efectivamente ya les permitían usar los procedimientos aritméticos propiamente dichos, que les daba entonces ya una capacidad de expresión mucho más amplia. Entonces, no, Paola, muchas gracias por habernos compartido y también pues por poder expresarte aquí que tenemos muchos puntos en contacto y tal vez muchas cosas que hacer juntos en el futuro. Eso Gracias. espero, porque finalmente también este es un reto, o sea, este tipo de asuntos se constituyen en el camino que debemos recorrer los profesores en la actualidad, toda vez que como profesora de aula, les digo, uno de los problemas que enfrentamos en este momento los profesores es que si proponemos un ejercicio, 2 más 3, los niños lo que hacen es sacar su calculadora o la inteligencia artificial y dan una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las experiencias diferentes que como profesores y profesoras les podemos proporcionar a los estudiantes para que la respuesta de ellos vaya más allá de un número y nos permita realmente como profesores y profesoras desarrollar pensamiento matemático? Digamos, en este caso, pensamiento proporcional. Decirles que un medio es igual a 2 sobre X y que haya el valor de X, eso lo va a hacer la inteligencia artificial o la calculadora o qué sé yo. Pero ¿cuáles son esas situaciones de comparar, por ejemplo, de equivaler, de conmensurar, ligadas a un contexto real que vamos a llevar al aula para que los niños transiten por las diferentes formas de razonamiento proporcional? Eso es a lo que debemos de apostar. Y yo siento que todo esto que tú acabas de mencionar va un poco también en esa línea, en también problematizar nuestro quehacer y pensar no solamente en cuántas son las matemáticas que debemos enseñar, sino cuáles y en qué contexto.
Muchas gracias, profesora. Yo creo que vamos a darle la palabra al Perdón, amable profesor pequeñita Jorge. cosita antes de que el profe Jorge solo una frase. Yo creo que estamos en un punto común y es la pregunta por, bueno, y hoy en día en medio de la inteligencia artificial de por medio, ¿qué significa enseñar matemáticas? ¿Qué significa aprender matemáticas? Esa es una respuesta que es justo lo último que estabas planteando, que necesitamos darnos la conciencia para poder replantear lo que estamos haciendo en la escuela, porque indudablemente lo que venimos enseñando no puede seguir siendo enseñado. Y todavía no sabemos qué es lo que tenemos que enseñar, pero nos tenemos que responder esa pregunta. ¿Qué matemáticas? ¿Qué significa aprender matemáticas? ¿Qué significa enseñar matemáticas hoy en día en medio de estos procesos? Gracias, profesor, muy gentil. Profesor Jorge Cotera, debe Sí, estar muy en... bien, profesor. Profesor Jorge, ¿está usted en Sí, Caucasia, en Montelíbano, profe. en Montelíbano, Córdoba? Muy bien. Sí, señor. Bueno, antes que nada, agradecer a todos por este espacio que nos brindan periódicamente, a los que estamos todavía por acá en la provincia y que a veces este es el único medio de contacto con la comunidad académica. Eh, lo apreciamos mucho porque de verdad que es muy poco el espacio que tenemos de contacto con otros colegas, con otros pares que están trabajando y en particular en estas perspectivas que nos llaman mucho la atención. Para los que no me identifican, soy Jorge Cotera, egresado del programa de maestría de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Ahorita estoy trabajando el curso de práctica pedagógica con los estudiantes de la licenciatura en matemática y soy docente de educación más y por necesidad del servicio de esa física en la institución educativa Alianza para el Progreso en Montelíbano. Entonces escuché pues hasta donde pude, porque al profesor Gilberto ya no lo escuchaba muy bien, no sé si es la conexión mía o es la conexión de él, pero gran parte de lo que el profe comentó no lo alcancé a escuchar bien. Entonces estuve muy atento a la exposición que hizo la profesora Paola, la felicito, de verdad que lo que más me motiva ha sido como escuchar de su propia voz lo apasionada que está con este tema y lo digo mirándolo complejamente, de ser apasionada no solamente porque se nota que le gusta, sino porque reconoce el compromiso histórico y político que hay con brindarle a los muchachos, a las nuevas generaciones, la oportunidad de un encuentro diferente con la educación matemática. Quiero comentar una experiencia particular para hacerle una pregunta a la maestra. La experiencia particular es que hace un tiempo en mi institución, muy preocupado de pronto por temas que se parecen mucho a lo que ella planteó en la primera parte, digo así, me inventé un proyecto con un grupo de estudiantes en torno al proceso de objetivación en matemáticas, pero que tenía como práctica cultural la siembra y la transformación del árbol de moringa olífera, una planta pues muy reconocida acá en nuestra región. Y como ustedes se pueden imaginar, en estos contextos todavía muy rurales, mucha gente no encuentra la manera de conectar, ellos conocen con una práctica como la de la siembra. A pesar de que tenemos en la región la ingeniería en agronomía en la Universidad de Córdoba y que un agrónomo llega a una finca, llega al campo y deja ver parte de las matemáticas en relación con las ciencias naturales, para las instituciones educativas rurales y del casco urbano en Montelíbano sigue siendo muy ajeno hablar de educación matemática y hablar, por ejemplo, de la siembra de un árbol, hablar del cultivo, hablar de la cosecha, tanto que causa todavía escándalo, causa incluso incomodidad. Entonces el proyecto lo desarrollamos y en muchas ocasiones nos sentimos preocupados, sobre todo porque, como dije, una de las cosas que a veces lo tranquiliza a uno es cuando uno asiste a un espacio como este y ve otros colegas haciendo cosas parecidas. Porque uno entonces, como comentaba la profesora Paola, está centrado, por ejemplo, en todo el tema de cómo juegan los muchachos con los significados en torno a esos conceptos matemáticos, especialmente esos significados personales, esos significados que ellos traen de la cultura. Hablando más específicamente de la temática que ella consideró.
Miren que los estudiantes de un contexto rural como el nuestro están relacionados con la idea de tasa, con la idea de pendiente, con la idea de porcentaje, con la idea de razón, de proporción, con la relación parte, 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 todo. Ellos en el contexto rural están relacionados con esto. Pero sin embargo, cuando llegan a la escuela y el maestro plantea alguna pregunta o plantea alguna temática que tenga relación con ello, es casi como si hubiera una ruptura entre esos significados institucionales y esos significados personales o que vienen del medio. Entonces la tarea del maestro, antes que insistir en que ellos reciban, por así decirlo, los conceptos institucionales, el maestro debe preocuparse por encontrar los escenarios que propicien en los estudiantes la búsqueda de nuevos significados, la discusión de los significados que ellos tienen para que lo que sea digamos que protagonista, lo que sea central, sea el proceso de discusión, el proceso de producción de esos nuevos significados. Entonces uno se va encontrando ahí cosas que valen la pena investigar más. Por ejemplo, escuchando un poquito lo que le alcancé al profesor Gilberto, un poquito, no lo escuché muy bien. Yo acá, digamos que con mi cabeza decía, sí, ese es el tema. Porque es que la idea, por ejemplo, de la relación, no digo número fraccionario, sino de la relación en este caso, y me refiero a las que he mencionado, están en física, en conceptos como el de densidad, están en física en conceptos como el de velocidad, como en el concepto de presión. Y vemos al estudiante fracasar y fracasar en los exámenes, a pesar de que los maestros hacemos a veces esfuerzos en el aula de clase, pero al parecer hacen falta precisamente espacios como el que nos muestra la profesora. Entonces, quise como intervenir para mostrar que en medio de esta inquietud por precisamente buscar esos espacios y promover esos espacios, uno se encuentra con unas dificultades grandes, especialmente cuando está acá en la provincia, y eso es lo que motiva mi pregunta. Mi pregunta es, desde la experiencia de la profesora Paola, ¿cómo ha hecho ella? Porque yo le entendí en la primera parte que ella cambió de escenario, pero sin embargo insiste en que se sigue pensando como una maestra de escuela. Yo quiero escuchar la experiencia como maestra de escuela, qué estrategia, en qué sentido ella ha podido avanzar en una tarea que uno se encuentra en el camino y es cómo construir comunidad académica en torno a una propuesta como esta. Porque en mi escuela hay otros docentes del área de matemáticas y a veces siento que me siguen más los estudiantes que los propios colegas. Ellos no me dicen que no, ellos sí están interesados, pero se presentan como dificultades apenas del orden del cronograma, apenas del orden de los horarios. Por acá yo veía que me decían que el profesor Edgar Alberto Bacanemi es de la Universidad Pedagógica. Imaginen lo que yo he dicho acá en mi región. Desde hace un tiempo, no sé cuántos años, como 30 años, la Universidad Pedagógica hizo unos estudios sobre el tema de los ritmos cognitivos y la escuela, de los estilos cognitivos y la escuela. Bueno, esto es una referencia. A lo que quiero referirme es que hace rato en Colombia hay una serie de investigaciones que nos invitan a las escuelas a pensar en otros ritmos en otros tiempos, voy a decirlo así para no usar esa palabra ritmo, en otros tiempos para la escuela, pero la escuela se resiste a cambiar sus tiempos. Y cuando tenemos experiencias como esta, nos toca forzarla, tratar de ubicarla en el marco de la institucionalidad y a veces uno como maestro lo puede hacer, pero es una gaviota haciendo verano. Entonces la pregunta es, ¿qué experiencia al respecto, con qué experiencia se ha encontrado la maestra Paola y qué estrategia ha podido ella desarrollar para que no sea ella sola, sino de pronto dos colegas, tres o una comunidad un poquito mayor? Y les cuento algo, por ejemplo, ahorita mis estudiantes están conectados aquí a esta conferencia. Claro que ellos la están viendo en una retransmisión que yo hago a YouTube. Ellas la ven en YouTube, no están participando del Zoom. Pero yo siento que cuando yo me movilizo a esto, los estudiantes me siguen y participan y me hacen preguntas, pero ese mismo interés no lo logro conseguir, inclusive cuando he tratado de buscarlo en otras instituciones y hasta en maestros que están haciendo investigación en perspectiva histórico-cultural o sociopolítica, etcétera, etcétera. Gracias.
Ay, Jorge, muchísimas gracias. Me encanta escucharte. Me encanta escuchar a los maestros que estamos en el aula. Yo, no sé, de pronto, ¿no escuchaste al comienzo? Sí, yo cambié de trabajo, pero luego volví al aula. Y soy profe de un colegio público y este año tengo a mi cargo los niños de 9-1, 9-2, 9-3 y 9-4. O sea, una edad bastante compleja. Y sí, sí es difícil. Y yo creo que cuando uno hace una investigación pensando en que realmente esto puede aportar a la comunidad, lo que tiene que hacer es empezar a tocar puertas. Lo que tiene que empezar es escribir las experiencias que uno tiene. Lo que tiene uno que empezar a hacer es buscar comunidades para pertenecer a ellas. De esa forma, tú vas a lograr, si no es en tu escuela, pero sí vas a lograr tener eco en tu trabajo en otros espacios académicos. Yo en algún momento había terminado mi doctorado y estaba en mi escuela muy cómoda, pero yo dije, no, pues lo poco que he aprendido eh, puedo compartirlo con otros y otras. Entonces, empecemos a vincularnos a comunidades, empecemos, como te digo, a escribir, empecemos a compartir con otros y otras lo que hemos hecho, también para ponerlo en discusión, porque no es yo tengo ahora la verdad absoluta y le voy a enseñar a todos cómo enseñar la proporcionalidad, no, es también poner en discusión esto para enriquecerlo. De otra manera, será imposible. Si seguimos siendo los maestros de aula que no escribimos, que no pertenecemos a comunidades, que no dialogamos con otros y otras, será muy difícil que nuestras propuestas hagan eco. Entonces yo sí te invito a empezar a participar en eventos académicos, a dar a conocer tu trabajo con otros y otras para que empieces a difundir un poco lo que estás haciendo. Creo que Luz Adriana tiene la manita levantada. Perdón, señor, me gustaría hacer una contrapregunta. Y de pronto a nivel de esa institución donde usted trabaja, ¿en qué sentido de pronto desde el mismo proyecto que usted dirigió ha logrado que parte de eso, pues, es lo que más me interesa de pronto conocer en este caso, que parte de eso se haya institucionalizado, es decir, que de pronto se haya logrado modificar un calendario, un horario, o este proyecto suyo haga parte de un proyecto pedagógico institucional? Al principio mencionó que de pronto entre los proyectos productivos, proyectos pedagógicos productivos, habían abierto el espacio para que se desarrollara el tema de huerta escolar. Pero una vez que ya su trabajo avanzó en el sentido de la perspectiva de la socioepistemología en educación matemática, en qué espacio pudo conquistar al interior de esos espacios institucionales que a veces son tan herméticos? Porque a uno le dice, no, es que son estas horas y el maestro tiene compromiso de trabajar en estas horas y todo ese tema del calendario nos va limitando. Bueno, el primer acercamiento que tuve, pues digamos, de alto impacto en la institución fue unos años antes de la pandemia, quizá 1 o 2 años antes de la pandemia, cuando recuerdo mucho que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pues siempre en mi escuela se hacía como la lectura de por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer y unas preguntas. Entonces dije, no, yo me voy a hacer cargo y voy a hacer un taller para todos los 1.300 estudiantes que tenemos en la institución en la jornada de la mañana y voy a hacer un taller donde los estudiantes, pues a través de una temática enmarcada en la enseñanza de la matemática para la justicia social, puedan trabajar algunos asuntos relacionados con estadística. Entonces me di a la tarea de diseñar una actividad que fuera ad hoc para todos los niños desde sexto hasta 11. Y sí, efectivamente, ese fue mi primer acercamiento a nivel institucional para lograr que los profesores y las profesoras pues visibilizaran otras alternativas de trabajo. Creo que este ha sido uno de los retos más grandes a nivel institucional porque pues como todas las instituciones educativas pues tenemos unos tiempos, tenemos un currículo que nos norma y ha sido un reto muy grande. Mi propuesta no ha sido institucionalizada como tal, pero también al participar en algunos eventos académicos reciente, no, en el 2018, participé con mi propuesta en el foro educativo municipal y obtuve el primer lugar. Entonces, ya cuando uno empieza a ser reconocido en otros espacios, ya la institución empieza a decir, bueno, entonces escuchemos ahora sí lo que Paola está haciendo, porque parece ser que es algo interesante. Entonces, también es como eso, como buscar los espacios. Si uno no los busca, es muy complejo que se los den, por ejemplo. Muchas gracias, maestra. Con todo gusto, Jorge.
Profesora Luz Adriana, vamos, cierto, sí, por acá veo la manita levantada en la profesora Luz Adriana, que debe ser Luz Adriana Cadavid. Sí, creo que es Adriana. Hola, maestra. Hola, muy buenas tardes para todos. A la profe Paola, muchísimas gracias por esta conferencia pues tan bella. Solo quiero hacer como un comentario y es destacar que este tipo de trabajos a los que estamos en el aula de clase, pues nos moviliza a entender que estas matemáticas que ahora nos reta, digamos, este tiempo, son matemáticas para que nos ayuden a entender el mundo. Y no al contrario, no que el mundo nos ayude a entender las matemáticas, ¿cierto? Yo creo que eso es un asunto muy potente que nosotros en el proceso hemos como discutido, en estas perspectivas que son contextualizadas, que son de corte social, de corte cultural. Entonces me parece muy interesante pues este asunto y destaco, por ejemplo, lo vital de la huerta. O sea, es un asunto que toca las fibras de lo humano, de lo vital, de lo que nos constituye como unos seres en una armonía con la naturaleza, que va hacia lo sensible de las generaciones, de estos niños y estas niñas que tienen una sensibilidad tan especial. Y yo creo que ahí se van a rescatar, digamos, la construcción de contextos, de conceptos, perdón, muy auténticos. Es decir, desde la propia experiencia voy a entender que hay unas variables que no solamente se cuantifican, sino que también se cualifican, que hay variables que no tengo en este momento por qué cuantificar, ¿cierto? Llegará de pronto el día, ¿cierto? De acuerdo a ese proceso histórico, pero entender esto desde los niños va a ser muy importante. A mí me parece que un asunto como la alimentación y lo que me toca las fibras es bastante potente. Muchísimas gracias, profe, y una conferencia pues muy, muy interesante. Gracias, Luz Adriana, eres muy amable. Parece que ya ahora sí vamos cumpliendo con los tiempos que teníamos estipulados, pues también la tenemos ya programado más o menos para este tiempo. Creo que ha sido muy amable de su parte y a los presentes, muchas gracias por su participación.